El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hemos dejado ya atrás todas las fiestas navideñas y comenzamos este tiempo que en la liturgia es llamado un tiempo ordinario. Es como un tiempo de una lluvia constante de la gracia de Dios a través de su palabra, a través del Evangelio. Distintos pasajes del Evangelio irán haciendo que en nosotros crezca y germine el anuncio del reino de Dios. Desde el punto de vista muy humano podemos mirar hoy este pasaje del Evangelio que parece que pasa desapercibido. Primero dice: después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Les decía que miramos muy humanamente y podemos preguntar: ¿cómo fue posible que el primo de Juan el Bautista lo haya abandonado cuando lo han metido en la cárcel a Juan Bautista? ¿Quién es el primo? ¿A quién anunció Juan Bautista? ¿Por quién estuvo luchando Juan Bautista porque conocieran a Jesús? Y ahora que ya lo ha presentado incluso a todos sus discípulos, lo meten en la cárcel. Parece que Jesús lo abandona. Y dice el Evangelio: Jesús se fue ¿a dónde? A Galilea. Juan, hay que se lo coma el burro, ¿verdad? Como dice en el lenguaje popular, lo dejó allá. Ya no se va a volver a hablar mucho de Juan hasta que lo maten, hasta que le corten la cabeza. Y humanamente seguimos en la reflexión: si pensarían en como hoy piensan muchos también, si fuera realmente Dios, hoy dicen, si realmente hoy existiera Dios, no habría tanto mal. Pues en aquel momento seguro que más de uno también dijo: si este fuera Dios, habría salvado a Juan de morir de esa manera. Ya había hecho mucho por Jesús, pero aún le faltaba morir por él. Pero iremos viendo esta situación de Juan el Bautista, que es la enseñanza que el mismo Jesús nos da en la otra persona, en Juan Bautista. La enseñanza es que, pues, todo aquel que se dispone a servir a Jesús, pues así puede estar terminando.
Y eso mismo les enseñará a sus discípulos. ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? La mayoría, también mártires. También los mataron por causa de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo mueren muchos hoy que dan testimonio de Jesús? También mártires. Y no es el abandono de Jesús, sino la oportunidad que nos da de servir como Él, dando la propia vida. El anuncio del reino de Dios, del que hoy comienza el Evangelio hablándonos, que fue Jesús anunciar, el reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido. Este anuncio del reino de Dios no es pura palabra. No es solo hablar al anuncio del Evangelio como si fuera una doctrina. Es el anuncio del mismo Jesucristo, anunciarlo a Él. Pero no anunciarlo a Él solo con la palabra. Porque el mismo Jesús, cuando envía a sus discípulos, no solo les dice, vayan, prediquen, anúncienles. No, tiene que ir acompañado de señales, el anuncio del reino de Dios. Por eso va a decir Jesús después, miren, si ven que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, es que el reino de Dios ha llegado. Y cuando los envía también les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, que crean, curen a los enfermos que haya y díganles que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios acompañado de señales. Y el martirio es una señal de que el reino de Dios ha llegado. Sabremos que la iglesia, pueblo de Dios, ha crecido más cuando ha sido perseguida. Y no crecer en el número de creyentes, sino en cuanto a su madurez y su testimonio. ¿Sí? Cuando es perseguida es cuando más crece. ¿Cuándo ha sido el periodo en México? ¿Qué periodo ha sido en el que más santos ha habido, más mártires ha habido? El tiempo de los cristeros es cuando más santos ha habido, cuando la iglesia fue más perseguida. Ya Jesús lo había anunciado en el Evangelio también, cuando dice, los perseguirán y los matarán por mi causa. Sí. En nuestros tiempos hará falta una persecución. No la quisiéramos, ¿verdad? Ni pensamos en eso mejor. ¿Qué faltará para que nosotros hoy también anunciemos el reino de Dios sin pensar en lo que puede sucedernos, lo que puede pasarnos? Nos acostumbramos a veces a vivir en un confort, así tranquilos, no pasa nada, ¿no? Cada quien dedíquese a hacer algo bueno nada más y ya. El Padre que anuncie el Evangelio y que nos diga que es bonito, que Dios es amor, que Dios nos ama, que no se meta en otras cosas de la vida social, que si hay injusticias, que si los gobiernos, que no se metan a esas cosas. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué se expone? Y parece ser que callamos. Y no solo callamos nosotros, sino todos los demás cristianos, hijos de Dios. La obra de Dios, el anuncio del reino de Dios no se hace solo. Jesús no lo hace solo. Y desea e invita a que participemos en el anuncio. El reino de Dios ha llegado. ¿Cómo le diremos a una persona que está viviendo tantas injusticias, que le están cometiendo injusticias? ¿Cómo le diremos que el reino de Dios ha llegado? Para decir, tú me hablas de Dios y mira cuánta injusticia me están haciendo. ¿Cómo le diremos que el reino de Dios ha llegado? ¿Cuál será la señal que podemos tomar? ¿Cómo poder apoyarles entonces a estas personas que viven esta injusticia?
Seguramente conocen a más de una persona que vive una situación de esta u otras, por ejemplo, una enfermedad, que están en cama, a veces solos. ¿Cómo podremos decirle: alégrate, ten fe, ten confianza? ¿Cuáles serán las señales que le darán esa confianza, que le darán esa paz, esa tranquilidad al enfermo? Pues no basta con el anuncio del reino de Dios ha llegado, sino las señales que acompañarán este anuncio. Queridos hermanos, durante este tiempo del Adviento, la palabra de Dios nos irá conduciendo, nos irá llevando a través del Evangelio por estos caminos donde hemos de anunciar el Evangelio, y nos dirá también qué señales se van a manifestar, cómo podemos hacerlo, qué tendríamos que hacer incluso. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia del Espíritu Santo para que a través de su palabra vayamos descubriendo en qué podemos servirle, cómo podemos ayudar. La mies es mucha, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al Señor que envíe trabajadores a sus campos, y que los trabajadores que escuchen el llamado puedan responder también a ese llamado para trabajar en la viña del Señor. Que así sea.